al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro ahí me habré de postrar, y mi canto uniré a millones proclamándote Rey. Y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está sentado sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Así es, chicos hermosos, todo lo que existe en este mundo, en este universo, ha sido creado por Dios nuestro Señor. Y me da mucho gusto llegar a este día tan maravilloso, este día donde vamos a estudiar, así como estamos viendo los videos de hombres y mujeres de la Biblia, estamos viendo en esta ocasión a nuestro Señor Jesucristo, que es el que por Él, de Él y para Él se hicieron todas las cosas. Entonces a Él sea la gloria por todos los siglos, y por eso estamos aquí. Hoy vamos a hablar de su resurrección. Espero me hayan seguido los días anteriores, comenzando desde su arresto, comenzando desde el momento en que fue crucificado, quién lo mató, ¿verdad? Y ahora que vamos a ver su resurrección. Entonces, cuando llegó el momento de sellar la tumba desde donde lo habían puesto el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, los principales sacerdotes y fariseos exigieron que Pilato tomara medidas adicionales para asegurar el sello. Aunque no creían que Jesús era el Mesías, sí se acordaron de sus enseñanzas, en especial con respecto a que iba a resucitar. También les preocupaba que sus seguidores fueran a robar el cuerpo a la cruz para luego decir que efectivamente el Señor había resucitado. Por tanto, la tumba fue sellada y se asignaron guardias para vigilarla de noche y de día. Todo esto fue en vano, pues Dios no necesita pedir permiso a nadie para llevar a cabo sus planes, porque Él es Dios y es soberano. Nada ni nadie está por encima de Él. En Lucas capítulo 23, versículo 55 dice: las mujeres que habían venido con Él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Volvieron y prepararon especias aromáticas y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Los falsos profetas, como antes hasta hoy, siguen afirmando que el Evangelio era meramente un mito y una herramienta más para enseñar doctrina en el mismo nivel que las historias ficticias de otras religiones. Habían usado a través de las edades alguna historia para cautivar en la mente y el corazón de las personas. Por esta razón,
el apóstol Pedro afirmó que él era un testigo presencial de la vida, transfiguración, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A diferencia de las deidades de otros cultos, Jesús es real y redime a aquellos que creen en Él. Pedro perseveró y nunca dejó de predicar el Evangelio de la gracia de Dios porque él conocía la verdad. Jesús es el único camino de salvación que nos lleva a la vida eterna. Muchos también trataban de confundirnos que Jesús no murió el viernes y que no resucitó en la madrugada del domingo. Pero estos versículos nos muestran claramente la verdad. Sabemos que Jesús murió el viernes como a las 3 de la tarde porque los judíos iban a comenzar lo que le llaman ellos su día de reposo. Y ese día de descanso comienza los días viernes a las 6 de la tarde. Por lo tanto, si nuestro amado Señor murió a las 3, entonces solo tuvieron tiempo para bajar el cuerpo ensangrentado de la cruz, envolverlo en sábanas limpias y llevarlo a la tumba nueva que había proporcionado don José de Arimatea. Las mujeres se pusieron de acuerdo después de ver dónde habían puesto el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y de regreso pusieron ellas el día de regresar para hacerle el homenaje póstume. Se fueron, prepararon las especias aromáticas para ungir el cuerpo del Señor, como era la costumbre de aquella época. Recordemos que los judíos habían sido esclavos en Egipto y ahí ellos aprendieron a hacer este ritual. Lavaban los cuerpos del fallecido y luego los ungían con aceite perfumado y después los envolvían en telas y así los despedían de este mundo. Algunos que quieren desacreditar la resurrección afirman que los discípulos fueron a la tumba equivocada, pero estos versículos corroboran que no hubo ningún error. Los guardias, los sellos de gobierno y estas mujeres que acompañaron a los discípulos a ver dónde pusieron a su maestro dan la certeza de que todo fue real. Ellas no pudieron haber regresado el sábado a las 6 de la tarde cuando termina el día de reposo, puesto que ya estaba oscureciendo. Por lo tanto, ellas se pusieron de acuerdo para ir al siguiente día del sábado, es decir, el domingo, en la mañana muy temprano. Antes de que amaneciera, salieron de su casa para estar a la primera hora del día, que es a las 6 de la mañana, para estar ahí presentes en la tumba. Entonces iban por el camino, de hecho ellas iban pensando cómo iban a hacer para que pudieran quitar la piedra que estaba a la entrada, puesto que había sido una super piedra muy pesada y había sido sellada. Pero ellas no perdieron la fe, simplemente dijeron, tenemos que ir a hacer lo que nos corresponde hacer, que era ungir el cuerpo del Señor. Entonces, al amanecer del día primero de la semana, para los judíos, el día primero es el domingo, vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. Los nombres de las mujeres que habían visto a Jesús donde habían puesto al Señor. Y dice la Escritura que hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la tierra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. El miedo de los guardias los hizo temblar y se quedaron como muertos. El ángel ignoró a los guardias.
estupefactos, y hasta se quedó sentado en silencio sobre la piedra que cubría la entrada al sepulcro. Jesús hizo exactamente lo que dijo que haría, que al tercer día resucitaría. Y esto es lo que se levantó de la tumba. Él siempre cumple sus promesas. Así es nuestro Dios. Podemos confiar en Él y edificar nuestras vidas sobre el hecho de que Dios siempre cumplirá lo que Él ha dicho. María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies del lugar donde habían puesto el cuerpo de Jesús. Aunque María no se dio cuenta, fue el cumplimiento en vivo del propiciatorio del Antiguo Testamento, ya que la gloria del Señor resplandeció entre ambos ángeles. Esto está en Éxodo capítulo 25, versículo 22, que dice la historia que fue así en el propiciatorio entre 2 ángeles y sobre el arca del testimonio que Dios mostró su Shekinah. Esta es su gloriosa presencia, perdonando y misericordiosamente el pecado del pueblo. En el Antiguo Testamento dice que solo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo donde la Shekinah se presentaba y hablaba con él. En aquella época, solo el sumo sacerdote tenía el privilegio de adorar a Dios en su presencia y recibir dirección. Esto está en Levítico capítulo 16. Pero ahora tenemos a Jesús como nuestro perfecto sumo sacerdote, quien nos lleva a la presencia de Dios. No una vez al año como en el Antiguo Testamento, sino hoy podemos entrar a cualquier hora, en cualquier momento de nuestro día, cuando se lo pidamos, y es parte de nuestra relación e intimidad con Dios. Esto lo confirman también las escrituras en el capítulo 20 de Juan, el versículo 12, en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 17, Hebreos 4, 14 y 16, Hebreos 9, 23 al 28 y Hebreos 10, 19 al 23 y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 y capítulo 4, versículo 10. Todas estas escrituras nos están asegurando que es verdad que ahora podemos entrar hasta la presencia del Señor con tan solo pedírselo en oración. La única diferencia que había en ese momento en que María Magdalena se asoma hacia la tumba donde habían puesto al Señor Jesús es de que ahora María fue la que vio la gloria de Dios. La Shekinah no estaba siendo revelada a un sumo sacerdote que llegó con una ofrenda, sino que fue mostrada a una mujer que vino con un corazón quebrantado. Y el perdón, la guía y la presencia de Dios que antes solo se daba inasequible para todos, solo accesible para un hombre sacerdote y solamente un día cada año, ahora se había puesto a disposición de todos nosotros por toda la eternidad. El ángel de la entrada al sepulcro entonces le habló a las mujeres y les dijo: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Vengan y vean el lugar donde lo han puesto al Señor. Y vayan y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que Él aquí va delante de ustedes hasta Galilea, que allí lo verán.
Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar la noticia a sus discípulos, y cuando iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, se tiraron al piso y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No teman, vayan y den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán». Nótese que no les llamó discípulos, sino que ahora les llamó hermanos. Ahora el Señor Jesucristo es hermano de todos nosotros los que hemos creído en Él. María Magdalena, de quien había echado Jesús 7 demonios, fue e hizo como se le había dicho en el sepulcro. Ella les hizo saber a los que habían estado con él y que habían estado tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Aunque Jesús les había dicho en repetidas ocasiones que se levantaría de los muertos, ninguno de los discípulos se imaginó que realmente lo haría. El temor reinó en ellos mientras que estuvo la duda. Nuestra responsabilidad es permanecer siempre fieles, aun cuando las cosas parezcan más tenebrosas, porque sabemos que el Señor va a redimir cada situación que vivamos, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Esto está en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20, que dice: «Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros». ¿Cuál es ese poder? Es nuestra fe, chicos. Según la fe que tengamos, la fortaleza de fe que tengamos, va a hacer que vayamos a poder ver todo lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida. Nunca olvidemos que solo somos recipientes y que si existen milagros sucediendo a nuestro alrededor es porque Dios los hace y no somos nosotros. Nosotros solo somos un vehículo para que se manifieste en tiempo y espacio lo que quiera el Señor. Pero también hay que estar sumamente agradecidos de que Dios nos use como instrumentos para su propósito eterno en esta tierra. A Él sea la gloria en las iglesias en Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén. También Jesús se le apareció a 2 de sus discípulos. Esto está en Marcos capítulo 16 versículo 12, que dice: «Después aparece en otra forma a 2 de ellos, que iban camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ninguno de ellos tampoco les creyeron». Las primeras horas después de la resurrección fueron cualquier cosa menos el despliegue triunfal de la fe y el valor de aquellos discípulos que se rehusaban a creer. Los apóstoles estaban incrédulos, les parecía locura las palabras de ellos y no lo creían. Pero levantándose Pedro, corrió a la sepultura y cuando miró dentro, que estaban los lienzos solos donde habían puesto al Señor Jesús, se fue a su casa maravillado de lo que había sucedido. Puesto que estaban descorazonados y desilusionados, los discípulos les resultaba difícil creer que Jesús realmente había resucitado de los muertos. Fue solamente después que vieron al Señor resucitado frente a ellos que entendieron su victoria sobre la muerte, que se convirtieron en testigos poderosos de su nombre.
Si la incertidumbre ha asfixiado su vida continuamente, solo recuerde a nuestro poderoso Señor en el hecho tan evidente de una tumba vacía. La crucifixión no fue el final de la historia, ni tampoco lo será la prueba que usted está atravesando. Elija siempre el camino de la fe y declare que el triunfo le espera más adelante. Permita que la resurrección de Cristo en usted lo fortalezca y renueve su esperanza, y la certidumbre será su mejor victoria. ¿Cómo manejamos nosotros la duda? A Satanás le gusta usar el temor y la duda para desanimar a los creyentes. Sabe que si logra hacer que usted cuestione a Dios, tal vez usted se dé por vencido y abandone la voluntad de Dios para su vida. Por eso los líderes acostumbran a decirnos que no dudemos y que tampoco cuestionemos a Dios, que no le digamos: Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si usted está en dolor o incertidumbre por el proceso que está viviendo, mejor dígale al Señor: Señor, ¿para qué estás permitiendo todo esto en mi vida? ¿Qué quieres que yo aprenda? Por favor, dame sabiduría. Y verá que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inundará su corazón, y aunque sea muy difícil lo que esté viviendo, estará tranquilo, sabiendo que hay cosas que nosotros tenemos que solucionar, pero las que para nosotros son imposibles son cosas que debemos dejar a Dios que Él las solucione, conforme a su voluntad, sus planes y su tiempo. Los sentimientos de temor a menudo acompañan los sentimientos de duda e incertidumbre. Si aprendemos a desatender esas emociones furtivas, puede tentarnos a dejar de confiar en el Señor. Y esto es muy grave, porque se aumenta su desconfianza y podrá llegar a apostatar de la fe. Nunca olvide que cuando le entregó la vida al Señor, ahora Dios tiene el control y el derecho de llevarlo por el proceso que Él crea más conveniente para cada uno de nosotros. Por eso a nosotros solo nos toca confiar en que el Señor tiene la capacidad de proveer lo mejor para cada uno. Vemos varios pasos para alejarnos de la duda y el desánimo. Primer paso: proclame en todos lados su fe en Jesús. Declárese a usted mismo que no importa lo que pase, que usted es de Cristo y que va de camino al cielo. Dígase a sí mismo que le da todo el control a Jesús de su vida. Cuando los problemas golpean nuestra vida, Él es nuestra ayuda poderosa y es omnisciente. Y Él es el único que realmente comprende y tiene la solución por completo. Él conoce sus debilidades y sus fortalezas. Además, Él conoce exactamente lo que se requiere para que usted se anime y se levante de la manera que usted pueda seguir adelante por la fe en Él. Segundo paso es fijar la meta de leer cada día la palabra de Dios. Esta es la mejor manera de combatir el temor y la duda, leyendo la palabra de Dios, chicos. Ahí se encuentra la verdad de Dios revelada en las Escrituras. El Señor lo revela
de la manera personalmente a través de la Biblia para adiestrar a su mente y enseñarle a manejar la duda y disipar el temor. El libro de los Salmos nos muestra muchas batallas personales y emocionales de temor, de duda, de soledad, de desánimo. Tanto en el rey David como en los demás salmistas tuvieron que tomar la decisión consciente de confiar en el Señor en medio de sus circunstancias tremendamente difíciles. Y así aprendieron que Dios nunca defrauda a nadie. Tercer paso. La oración es esencial para luchar contra el temor y la duda. En esencia, orar es poner la fe en acción. Cuando oramos, bien sea en situaciones donde no tenemos ganas de hacerlo, podemos declarar la palabra de Dios. Oramos porque vemos a Dios como la solución de aquello que confesamos. Si enfrenta una situación difícil, no vacile en pedirle a Dios que le muestre la mejor manera de manejar esa situación. Si su nivel de confianza parece bajo, no se asuste. El Señor es sabio y bondadoso y Él quiere enseñarle más de lo que usted mismo cree. Además, su fe crecerá a medida de que usted le conozca mejor. Aunque sienta que usted no tiene la suficiente fortaleza emocional para confiar en Dios, no se preocupe. El Señor le dará su fortaleza. El Salmo 18, versículo 1 dice: Te amo, Señor, roca mía y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Siempre recordemos que nuestros enemigos no son las personas que nos hacen daño. La verdad es que solo tenemos un enemigo, y es el mismo enemigo de nuestro Padre Dios, que usa a las personas para causarnos daño. Por eso mejor es entregar esas personas en las manos de Dios y que Él trate con el enemigo y libere a esas personas. Cuando Dios ponga pruebas en su vida, aproveche para corroborar que su palabra y sus promesas que están en las Escrituras son verdaderas y verá cómo se cumplen en su vida. Lo último que Satanás quiere es que usted haga eso de orar y acudir hacia el Señor. Él lo que quiere es mantenernos en duda y que usted siga pensando y sintiendo, mucho menos reconociendo usted que pudiera acercarse a Dios o que Dios le pudiera dar la solución. Sea siempre sincero con el Señor. Siempre sea honesto delante de Dios, pues Él lo sabe todo. La honestidad rompe el patrón de la duda y suministra la atmósfera propicia para que Dios obre gradualmente en su vida. Recuerde que Dios le ama con un amor eterno y que proveerá para todos y cada uno de sus necesidades. En muchas narraciones de la Biblia, los discípulos en un principio no creyeron que el Señor había resucitado, ni le reconocieron cuando se les apareció. Por lo general se requirió que oyeran su voz o le vieran realizar alguna acción familiar para que abrieran los ojos. Por eso es tan terrible la incredulidad, porque puede enceguecernos a la obra del Señor. Pero confiar en Dios
significa ver más allá de lo que podemos ver hacia lo que Dios ve y está haciendo. Habiendo ellos creído en su palabra por los profetas, con mayor razón, habiendo esperado la resurrección con gozo, en lugar de alejarse cada uno por su camino y dejándose consumir por la tristeza. ¿Por qué dudamos algunos? ¿Por qué dudaron algunos cuando vieron a Jesús? ¿Acaso su aspecto resucitado había cambiado drásticamente? Dios estableció en el mundo de tal manera que siempre se requiera el elemento de la fe para conectarnos con Él. La pregunta real es, ¿vamos a confiar en Jesús? Cuando los discípulos por fin se dieron cuenta que Jesús había resucitado y estaba vivo, sus corazones rebosaron de alegría y de esperanza. Comprendieron que el plan de Dios para el futuro ya estaba operando en esta tierra. Pero luego se presenta con alguien que se llama Tomás. Tomás es un referente de cómo debe de pasar en nosotros de la duda a la fe. Porque sin fe, dice la Escritura, que es imposible agradar a Dios. El nombre de Tomás es el equivalente hebreo del nombre griego Dídimos, que significa gemelo. Tomás nos recuerda las similitudes entre la duda y la fe, puesto que ambos se originan igualmente. Esto nos enseña que lo mismo nos cuesta dudar que tener fe. Y Dios quiere que siempre elijamos tener fe y que no seamos en eso como Tomás, incrédulos. La duda y la fe es una confrontación con lo desconocido. La diferencia es que la duda concede derrota, en tanto que la fe nos acerca o reclama la victoria. Entre más dudas tengamos como cristianos, andaremos en nuestra vida como derrotados. Y entre más fe tengamos, andaremos en nuestra vida como victoriosos. Por eso el Satanás siempre quiere meternos la duda en todo, y de nosotros depende mantener nuestra fe bien en alto. Cuando Jesús se apareció a Tomás, la esperanza se le convirtió en una realidad. La resurrección renovó su confianza en Dios. En Juan capítulo 20, del 24 al 29, motivó a pagar su vida proclamando la certidumbre de que Cristo había resucitado. Según la tradición, dicen que Tomás llevó el Evangelio a la India y que contribuyó a disipar la incredulidad de muchas personas en cuanto a la resurrección. En Lucas capítulo 24, versículo 41 dice, como ellos todavía de gozo no le creían y estaban maravillados, entonces Jesús les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Jesús tuvo que probarles a sus discípulos incrédulos que no era un fantasma, ni un producto de su imaginación. Y finalmente estuvieron dispuestos a aceptar la verdad de la resurrección corporal. Puesto que sabemos con toda certeza que su cuerpo resucitó, podemos tener plena certeza que el nuestro también resucitará. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 54 dice, por esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará lo incorrupto. Esto quiere decir que nuestro Señor tiene que hacernos nacer de nuevo en este cuerpo de sangre y carne, para que en su espíritu
podamos heredar lo incorruptible que son sus promesas de vida eterna. En el versículo 51 dice que aquí les digo un misterio. No todos moriremos en esta tierra, pero todos seremos transformados. Versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la fiel trompeta, porque se tocará la trompeta, es decir, una trompeta celestial. El toque de trompeta nos recuerda que estemos alerta y también es algo que nos hace notar que algo grande va a venir. Entonces dice la Escritura que los muertos serán resucitados incorruptibles. Esto quiere decir que con cuerpos no descompuestos por el tiempo que han estado muertos, sino más bien con cuerpos como los que tenían cuando aún vivían. Y nosotros seremos transformados, lo vuelve a decir el apóstol Pablo. En el versículo 53 también nos dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. A finales del versículo 54 dice: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto quiere decir que nuestra muerte será absorbida por la victoria de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, que nos ha prometido la vida y la vida eterna, con Dios para siempre. Las cosas del Espíritu de Dios son locura para el hombre natural y la mujer que no creen, los incrédulos. Primera de Corintios 2:14 nos lo dice. Y Satanás hará todo lo que pueda con tal de convencer a la gente de evitar o desviarse de la vida santificada que nos ha llamado a vivir el Señor. El enemigo intentará convencernos que el pecado no le hace daño a nadie y que en muchos casos no es más que una diversión insignificante. Nos dirá que los deseos de nuestros cuerpos son naturales y que a veces no honrarán al Señor, pero que ni le darán gloria, pero que no hay ningún problema con ello. La verdad es que se necesita sabiduría de Dios para ayudarnos a entender y aceptar lo que dice su palabra. En Juan capítulo 20, versículo 21 dice: el Padre envió a su Hijo al mundo para hacer posible que hombres y mujeres pecadores llegaran a ser santos, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y ahora en Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19 dice: el Señor, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El Hijo de Dios ahora envió a todos sus seguidores al mundo para hacer posible que otros oigan acerca de la provisión de salvación y vida eterna, que este es el centro del Evangelio, que tenemos vida eterna con Jesucristo nuestro Señor. Tomás dijo que debía de ver y tocar al Salvador antes de poder creer en la resurrección. Sin embargo, el Señor le dijo que quienes no necesitaran evidencia visual ni tangible de su obra y poder, serían especialmente bendecidos. Porque confiar en Dios significa ver más allá de lo que podemos ver, es ver hasta lo que Dios ve. Esto es la esencia misma de la fe. No vemos cómo Dios obra en su salvación y Él cómo nos hace nacer de nuevo en su espíritu, pero confiamos completamente en Él y en su palabra, en que Él nos ha hecho nacer de nuevo. Hay que obedecer a Dios activamente y confiar en su inmenso amor, sabiendo que Él nos bendice con su presencia diariamente
cada vez que lo busquemos. En Juan capítulo 20, versículo 31 dice: esto se ha escrito para que crean, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Si la palabra de Dios no tuviera el sello de aprobación del Señor, habría caído en el olvido hace ya mucho tiempo. Pero por el contrario, se cumple cada día en lo que dijo Isaías capítulo 40, versículo 8, que dice: sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Oremos. Gracias, Padre, por revelarnos tu resurrección y el cómo podemos mantenernos creyendo por encima de las circunstancias difíciles que pasemos. Y muchas gracias también que por encima de la duda y la incredulidad tú nos ayudas a creer. Gracias porque esa tumba estuvo vacía y está vacía. Nunca estuviste allí. Tú resucitaste. Y es suficiente ese testimonio de tu amor y de tu verdad para todos nosotros, que tenemos vida eterna contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, chicos, pues ya saben que no me puedo despedir sin antes darle la oportunidad a alguna persona, si es primera vez que ve un video de estos o un video mío, nunca le ha entregado la vida a Jesucristo, o alguna vez le entregó la vida a Jesús, pero por alguna situación no entendió lo que había hecho y le gustaría de nuevo reafirmar la oración de fe, entregando de nuevo la vida a Cristo, pues aquí estamos, listos para hacer esa oración. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y hoy, Padre, aquí hay muchas personas que al ver este video darán el paso más importante de sus vidas, como es el decidir entregar su vida a Jesucristo nuestro Salvador. Por favor, repitan conmigo esta oración. Díganle: Señor, en este momento te abro mi corazón para que tú entres y gobiernes mi vida. Reconozco que soy pecador y te pido perdón por todos mis pecados desde que nací en esta tierra. Te pido por favor que los quites de mí y que los eches hasta el fondo del mar, como dice tu palabra. Yo creo que Jesucristo es tu Hijo y que murió y resucitó para que tengamos la vida eterna y que después de esta vida viviremos con Él para siempre. Señor, dame de tu Espíritu Santo para que me ayude a mantenerme en el camino al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora permítanme hacer esta otra oración de bendición para todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, hoy quiero bendecir a estas personas que han visto el video y también a las que hoy decidieron entregar su vida a Jesucristo nuestro Salvador. Espíritu Santo, por favor, ven sobre todos ellos y séllalos con tu amor. Espíritu de Dios, límpialos de toda iniquidad y de toda maldición en el nombre de Jesús. Creemos que hoy se ha abierto tu reino para ellos y que desde hoy en adelante estarás con ellos todos los días de su vida, así como tú nos lo prometiste en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Chicos, muchas gracias por ver mis videos. Que Dios se los pague, que Dios los bendiga mucho y espero que este trabajo, estos estudios que yo hago, les estén sirviendo para conocer más a nuestro Salvador y con Él a nuestro Padre Dios, Padre Creador de todo el universo. Que tengan una bonita semana de Pascua y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.